760 AM, TILX, cadena de emisoras Columbia, en el corazón del pueblo. El siguiente es un programa pagado de producción independiente y de libre opinión, ajeno a esta emisora. Sus opiniones y manifestaciones no representan ni vinculan a cadena de emisoras Columbia, ni a ninguno de sus representantes ni accionistas. Colombia. Con un país en sintonía, ¿qué tal? ¿Cómo están? Muy buenos días, bienvenidas, bienvenidos a nuestra ventana de opinión. Es un privilegio contar con su compañía a esta hora de la mañana, aquí en la emisora que está en el corazón del pueblo. Vamos a conversar sobre la encuesta de opinión pública, de cultura política y estudios de opinión pública del Centro de Investigación de la Materia en la Universidad de Costa Rica. Encuesta que viene saliendo del horno en las últimas horas y que, por supuesto, mete el bisturí en el tema municipal, pero le da seguimiento a la valoración de la gestión gubernamental, que es propia del énfasis que esta unidad de opinión pública y participación electoral lleva adelante periódicamente. Así que vamos a conversar con don Ronald Alfaro y el tema del agua, para que no se me quede fuera de la anotación. Mañana, de nuevo, aquí en Hablando Claro. Habitualmente, nuestros programas de aniversario tienen que ver con comunicación y ejercicio del periodismo, y eso era lo que pretendíamos hacer mañana. Pero evidentemente es prioritario el abordaje del tema de la crisis del agua en varios cantones de la capital, en varios cantones josefinos, y eso es lo que nos va a ocupar mañana. Ya tendremos oportunidad de abordar, Boris, como siempre lo hacemos con tanta pasión, los temas del oficio y los desafíos que tenemos en el periodismo, pero ahora se trata de abordar con personas expertas el tema del agua, y eso será mañana. Buenos días, Boris, ¿cómo estás? Buenos días, y además tenemos todo el mes para celebrar. Sí. Tenemos todo el año para celebrar sí. Los 17 años. Buenos días, Vilma, y buenos días a todos los amigos y amigas de Hablando Claro. Y sí, sale esta nueva encuesta. Ayer también la Universidad Nacional dio a conocer los resultados de otra para la elección municipal. Y muy a tono, porque ya faltan horas. Realmente, don Ronald Alfaro, que es nuestro invitado, ya faltan horas para poder tomar esa decisión. Y como dice Vilma, viene saliendo del horno y nosotros nos estamos metiendo las manos en el horno para poderla entender. Para poder conocerla, sí. Bueno, decía muy bien también Boris, el lunes salió el Observatorio Digital de la Universidad Latina, cierto, con la medición de redes sociales, y dice: esto no calentó, pero ni de lejos, ni entibió, ¿verdad? Esto de la elección municipal. La encuesta de los colegas de don Ronald de IDESPO, de la Universidad Nacional, tiene datos que, viendo aquí rápidamente, tienen una relación muy cercana, sobre todo cuando hablan de una participación que, si nos va muy bien, andará como por ahí del 40%, si nos va muy bien. Y normalmente hay más entusiasmo a la hora de responder que a la hora de asistir a las urnas, y ahora vamos a ver las complejidades de asistir a las urnas. Así que, Ronald, muchas gracias por la pertinencia de este estudio de opinión y por estar aquí con nosotros. Muy buenos días. Bueno, muchas gracias. Ya esta, como es la recta final de la elección y esta campaña, que digo, ha sido como las otras elecciones municipales, ¿verdad? Es decir, tiene ese carácter de calma, como si nada estuviera ocurriendo, ¿verdad? Exacto. Cuando en realidad pues hay más de 50,000 candidaturas, 6,000 puestos. Más de 6,000 puestos, es que son muchísimos. Es demasiado. Es demasiado para un país tan pequeño. Tan pequeño. Al igual que es demasiado, pienso yo, de alguna medida, la cantidad de municipios que tenemos, claro, ¿verdad? Porque son territorios, muchos de ellos pequeños, algunos sin recursos. Pero
Y entonces por eso todos cumplimos, todos los que preparamos estudios cumplimos con los requerimientos del tribunal, y hoy es el último día para publicar este tipo de esfuerzos, porque viene la tregua, ¿verdad? Viene la tregua para dar paso a la elección del domingo. Sí, esa es una punta interesante que haces, Ronald. Tenemos tantos municipios y la gente se muestra muy orgullosa de su municipio. Vaya y pregúntenle a los de Río Cuarto, que lucharon tanto por ser lo que, ¿verdad?, llegaron a constituirse, o a los de Jiménez, o de cualquier lugar. Jiménez, sí. Pero esa determinación, esa apropiación de la divisa territorial, localista y de la bandera de yo quiero ser un cantón, luego no se traduce en asistencia y participación comunitaria y participación política en el amplio sentido del término, porque uno participa políticamente sin participar en un partido político, ¿verdad? Sí. Pero eso no se traduce. No, porque tenemos muchos municipios, un territorio fragmentado, digamos, desde el punto de vista territorial, pero estamos en un momento en el que los partidos políticos no tienen, la mayoría de ellos, no tienen una base electoral territorial, ¿verdad? No han desarrollado eso. Estamos en un momento de debilitamiento, ¿verdad? Un agudo debilitamiento de los partidos políticos. Hay distintas manifestaciones. Claro, y no estás hablando del Partido Liberación, del Partido Unidad, de todos los partidos. Ellos, sí, grandes, pequeños, nuevos, viejos, más tradicionales, menos tradicionales. Todos están en el mismo saco. Y todos padecen de la misma, ¿verdad? Del mismo mal. Del mismo mal, exacto. Ese es un mal nacional, entonces. Sí, un mal nacional, pero además en una coyuntura que esta es la elección municipal que va a tener primeras veces en varias cosas. Por ejemplo, es la primera elección municipal en la que hay límites a la reelección, ¿verdad? Límites a la reelección de las autoridades. Antes, en cualquier cargo municipal, las personas podían aspirar de manera indefinida y limitada a la reelección. Y ya conocemos historias ¿verdad?, de personas en cargos que duraron ahí muchos años. Casi dinásticamente. Exacto, digamos, más allá de lo que podemos imaginar a veces, ¿no? Más allá de una generación, por ejemplo. Luego, ese es, digamos, un primer factor importante. Ronald, y solo para dar el dato, según la misma encuesta de ustedes, son 46 cantones que no pueden ir a la reelección, o sea que es la mitad de la que está en la contienda electoral municipal. Exactamente. Casi la mitad. Casi la mitad de ellos. Digamos, que no pueden ir a reelección. Que no pueden ir a reelección. Sí, a elecciones van todos. Todos, sí. Vamos, a elecciones van todos, los 84 cantones del país. No es cierto. Es que de verdad también juega la desinformación, que era el tema de mañana, pero bueno, lo haremos otro día. No es cierto que se va a suspender nada. No, aquí nada se suspende porque algo no puede pasar en Costa Rica. Sí. Es que una elección no se haga cuando está prevista constitucionalmente. Es decir, una cosa como esas, solamente cuando alguien lo dice, no tiene idea de lo que está diciendo, ¿verdad? Eso puede pasar en Venezuela y pasa. Y se pueden descabezar los candidatos arbitrariamente, como pasa hoy con María Corina Machado en Venezuela, que querían hacer un remedio de apertura, pero no lo es, porque siempre no lo es. Puede pasar en otros lares o en la mentira en la que viven los gobernantes nicaragüenses, pero aquí las elecciones, la continuidad de ellas, la alternabilidad en el poder, esas son cosas sagradas. Sí, son, digamos, solamente ocurrió una suspensión de elecciones municipales, creo que fue en el año 2002, por un temporal y una terrible en la zona del Caribe. Suspensión en unos pocos cantones. Y luego tuvieron que hacerla, claro, un trabajo enorme del tribunal para hacer la elección después en esos cantones, porque habían inundaciones enormes. Incluso fue, digamos, el año siguiente, pero a principios de año, porque fue de diciembre, se pospuso a enero del 2003. Pero solo una circunstancia de ese tipo podría haber una situación de ese exacto, tipo. Un terremoto, Dios no quiera, como se suele señalar, ¿verdad? Un terremoto, una cosa de ese tipo, que de verdad eso es una condición de fuerza mayor, ¿verdad? Sí. Entonces, la primera es esta de la reelección, ¿verdad? O sea, es la primera vez en la que a nivel municipal se establecen límites a eso. ¿Okay? Entonces, eso, digamos, marca un tipo de juego político distinto,
Abre otro tipo de juego. La primera vez de estas elecciones municipales es la paridad de género en toda su dimensión, ¿verdad? En todos los cargos, en todos los cantones, ¿verdad? Vertical, horizontal, como se le llama. Es decir, paridad de género que abre, ¿verdad? Rompe con un obstáculo que ha sido históricamente. Sí. Tengo que celebrar profundamente esa decisión. Bueno, y eso nos remonta. Y costó enormemente que quedara establecido. Tenemos que remontarnos. Nosotros hicimos unos gráficos en el informe anterior de la encuesta. Tenemos que remontarnos a mediados de los años 80 para empezar a ver mujeres incursionando en la política municipal, como regidoras y como síndicas. Pero ¿eso es por qué? Bueno, porque se estableció un mecanismo de acción afirmativa que era la Ley de Igualdad Real, ¿verdad? Y entonces una ley que impulsó la ex primera dama de la República, doña Margarita Penón, en ese momento de Arias, ¿verdad? Esa es la ley que se impulsa en el cuatrienio 86-90. Sí, correcto. Así es, sí, señor. Entonces, pero eso, digamos, esos son los primeros pasos. Este es un nuevo capítulo, digamos, que lleva en esta dinámica. Y a veces a veces no, todas las veces ha habido resistencia a establecer, y primero fueron cuotas de acción afirmativa, ¿verdad? Y luego paridad. A lo que ha habido que acceder, me refiero a las mujeres, como a fuerza, a acoso, o sea, complicado. Entonces, claro, cuando alguien dice que está en contra de las normas de la paridad y que quieren que la paridad sea de mentirillas, pues por dicha que el Tribunal Supremo de Elecciones dijo, no, es que va a haber paridad de verdad. Entonces tenemos esta segunda condición de la elección. Claro, y se han ido cerrando los portillos para que los partidos usen, ¿verdad? Trampillas. Trampa. O sea, parecían haciendo trampa. Y ahora, ¿verdad? Y bueno, ya, digamos, una menos. Ahora, el tercer primera vez tiene una connotación política muy importante. Esta es la primera elección municipal en la que el partido de gobierno decide dejar la cancha libre. Ah, wow. ¿Verdad? O sea, no lleva candidaturas en las alcaldías y tampoco en las sindicaturas. ¿Por qué es relevante? ¿Estamos hablando del Partido Progreso Social Democrático o de cuál partido? Ah, bueno, esa es la otra pregunta relevante. Sí. Por favor. Por eso digo, el partido... De gobierno. De gobierno. Y entonces, bueno, hay agrupaciones afines al presidente Chávez, ¿verdad?, que han quedado no excluidas de la elección, porque ese no es el término correcto, porque sí están participando, como en candidaturas de regidurías y en candidaturas de... para síndicos. Los concejales. Los concejales. Sí. Concejales. Entonces, pero lo que sucede es que anteriormente, en todos los años de democracia que tenemos, donde hay elecciones municipales, los partidos de gobierno, aunque su resultado electoral no era robusto, no era, digamos, o tenía en disputa con la oposición ese apoyo, siempre fue a elección municipal y siempre obtuvo cargos, digamos, en esas elecciones, ¿verdad? Y los partidos oficialistas usan la elección municipal como un espacio para armar base electoral, ¿verdad? Y entonces véanlo así. Por eso digo que el tercer factor de primera vez es muy importante, porque entonces el partido o los partidos digamos afines al presidente tenían una excelente oportunidad en la elección municipal. ¿Para qué? Para armar base electoral territorial. ¿Por qué? Por los dos factores que ya dijimos antes. Si sus adversarios no tienen posibilidad de ser reelectos, a usted le están dando una cancha abierta. Muy claro. Con el césped bien cortadito. Totalmente. Entonces, si sus 46 canchas. 46 y canchas. Donde además la mayoría de esos son PLN y PUSC. Porque son los que más tienen. Los que más, claro, y que han tenido mayor permanencia en reelecciones consecutivas. Entonces, y ahí les abrió la cancha ese sistema electoral que aplica las normas del Tribunal Supremo de Elecciones, pero que establece esa normativa, la legislación que aprueba el primer poder de la República. Eso no fue una decisión de gobierno. No, ahí les abrieron la cancha porque esa institucionalidad a la que algunos de ellos suelen denostar, ¿verdad?, y que por supuesto luego encuentran base en electores que creen que es cierto,
esa institucionalidad les abrió una puerta enorme, porque lo que hace el tribunal es preservar que las reglas de juego, ¿verdad? Por eso es un árbitro tan calificado, se cumplan estrictamente para todos los actores. Y así como Liberación y la Unidad tienen que abandonar 46 puestos bien amarraditos, ¿verdad? Y ahora tienen que jugar. Ahora tienen que jugar, las pueden tener. Puede ser que revaliden algunos y puede ser que pierdan muchos, pero así como es así, esa condición, el partido de gobierno tenía la posibilidad de haber jugado mucho ahí. Claro. O sea, y no está jugando porque no lo hicieron bien la tarea. Porque no, exacto, digamos, no por culpa de nadie más. Así es. Entonces, digamos, y además no se sabe cuál es el partido de gobierno, porque usted no me lo contestó. No, porque usted no se refería a progreso social. Yo tampoco lo social. tengo claro. Digamos, hay un problema de identidad. Si el director de CIEP no lo tiene claro. Hay un problema de identidad partidaria, ¿verdad? Digamos, la pregunta es, el partido de gobierno tiene una crisis de identidad. ¿Quién es? ¿Cuál es ese partido? Bueno, y si los electores lo quieren buscar en la papeleta de las alcaldías del próximo domingo, no lo van a encontrar. No lo va a encontrar. Va a encontrar a Progreso Social Democrático, que sí está compitiendo en esas elecciones, no en todos los cantones, pero sí en varios de ellos. Y va a encontrar a Costa Rica Amanda en regidurías. En algunos cantones del país. En regidurías, en 5 provincias, me parece, del país. Sí, y el pueblo soberano. Y pueblo soberano también en algunos cantones. Bueno, y alguien puede pensar que Unidos Podemos también es un partido chavista. Bueno, por eso digo que, digamos, porque es de Natalia Díaz Quintana, la ministra de la Presidencia. Cuando los partidos tienen crisis de identidad, hay dificultades para la gente con qué se identifica, o sea, cuál es la figura, cuál es el líder, cuál es el proyecto, digamos, político. Este es un problema. ¿Y cuál otra primera vez? ¿Hay alguna más o nos quedamos en esas estas tres? Pero, digamos, y entonces repaso un poquito la historia de las elecciones municipales del 2002 en adelante. Cuando los partidos oficialistas, digamos, sobre todo los primeros partidos de estas elecciones o de este siglo, cuando la Unidad se enfrenta a su primera elección municipal siendo oficialismo en el 2002, luego Liberación, luego el PAC, digamos, la Unidad y Liberación tenían una base y siguen conservando una base electoral territorial, sí, ahí muy afincada. A pesar de su debilidad. Sí. Entonces, ¿qué significa eso? Que son los que más regidores tienen, son los que más alcaldías controlan, ¿no? Entonces tienen más base ahí, tienen más de dónde echar mano. Al PAC, al PAC lo traiciona la elección municipal, ¿verdad? Por su naturaleza. Consecuentemente lo traiciona, sí, varias veces lo traiciona, digamos. Sí, porque, digamos, consecutivamente. Es el partido oficialista, viene la elección municipal y como no tiene una base electoral territorial, la elección municipal se lo cobra, ¿verdad? Y entonces se queda con muy pocas municipalidades en ciertos lugares muy específicos del país, ¿verdad? Ahora, sí, es increíble, por ejemplo, en una de sus cunas, Montes de Oca, ahora para poder participar va con una coalición, sí, no puede ni siquiera solo. Además tuvo 2 oportunidades el PAC, ¿verdad? Para eso, 2 elecciones municipales, las del 16 y las del 20, y no lo logró, no logró armar base electoral territorial. Digamos, ganar las elecciones municipales no le va a dar a cualquier gobierno un capital político que lo haga, ¿verdad? Volverse no. Eso no, porque en Costa Rica no ocurre de esa manera, son dinámicas muy diferentes. Pero sí era una excelente oportunidad para armar la base que no tiene. Si usted no la tiene, usted la arma ahí. No, y además se saca pecho. Y sabiendo que hay aspirantes fuertes que no pueden competir, porque están, digamos, anulados por la reelección, ¿verdad? Y además considerando que usted puede, digamos, ampliar, diversificar las candidaturas que usted puede llevar por paridad de género, entonces usted tenía, es como que a usted le den en el juego de cartas, que a usted le den las cartas ganadoras, pero usted tiene que saber jugarlas. Ah, no, claro. Y eso, ahora bien, la pregunta es, bueno, ¿y cuál es el panorama que tenemos hoy? La encuesta lo que dice, y me adelanto aquí diciendo, la gente está igual de indecisa que lo ha estado en elecciones municipales, y que lo estuvo en el 22 y que lo estuvo en fin. Igual, pero tal vez más difícil. Más difícil. Igual, pero peor. Vamos a ver, son las 8:18. ¿Cuántas personas tienen determinación de ir a votar? ¿Qué aspectos van a considerar para elegir? ¿Cómo hacen para conocer al candidato?
¿Qué es lo que califican? Si hay una especie de refrendo sobre la gestión en proceso, si les gusta lo que hay, se decantan entonces por la divisa que está gobernando. ¿Y qué hace la gente frente a la enorme cantidad de partidos nuevos y de escisiones y de nuevas coaliciones y de me enojé con Boris y ahora me voy y hago mi partido aparte y ya estamos en la coalición de hoy, pero no en la que va el domingo a elecciones, que es otra? Esto es muy complejo. Complicado. Vamos a la pausa. 100.000 más otros 100.000. Sí, 200.000. Deja de hacerle números. Con Expo Vivienda Mutual, comenzá a construir tu hogar soñado. Precalificación en tan solo 24 minutos y aprobamos tu crédito en 15 días. La cuenta perfecta. Visita nuestras sucursales o escribirnos por WhatsApp al 2437-1008. Así que, deja de hacerle números, porque en Grupo Mutual cada sueño cuenta y lo conseguiremos juntos. Aplican términos y condiciones. Más información en nuestras redes sociales. Somos la radio, la que une y forma. La que alegra y opina. La que comparte con todas las razas, colores de piel y credos. La que llega a cualquier rincón del planeta con entusiasmo y optimismo. Colombia, desde 1947. Una historia de éxitos. 100.000 más otros 100.000. Sí, 200.000. Deja de hacerle números. Con Expo Vivienda Mutual, comenzá a construir tu hogar soñado. Precalificación en tan solo 24 minutos y aprobamos tu crédito en 15 días. La cuenta perfecta. Visita nuestras sucursales o escribirnos por WhatsApp al 2437-1008. Así que, deja de hacerle números, porque en Grupo Mutual cada sueño cuenta y lo conseguiremos juntos. Aplican términos y condiciones. Más información en nuestras redes sociales. Colombia. Con un país en sintonía, son las 8:21. Acaba de salir hace unas horas la encuesta última del Centro de Investigación y Estudios Políticos de la Universidad de Costa Rica y con nosotros está el director Ronald Alfaro. Vamos a ver, don Ronald, ¿cuánta gente está completamente decidida a asistir a las urnas? ¿Qué aspectos considerarán al elegir? ¿Cuánto conocen al candidato? Y lo que decíamos antes de la pausa, esto es una especie como de refrendo sobre la gestión en proceso en cada municipio. Bueno, hay que entender que las elecciones municipales en un país tan centralista como el nuestro, que a pesar de ser pequeño, es muy centralista. Las elecciones municipales son elecciones de segundo grado de importancia, ¿verdad? Es decir, tienen menor relevancia. Lástima que no debería serlo así, don Ronald. No debería ser así. Así. Sí, no debería ser. Ahora, en algunas localidades las personas le dan más importancia a estas elecciones que en otras. Sí. O sea, lo que vamos a ver el fin de semana es que en algunos lugares, sobre todo rurales del país, hay mayor participación, más presencia, más entusiasmo, compromiso. Un poco más participación, exacto. Dígame uno de esos cantones, así que uno dice, wow. No, Zarcero, Sí, Lugares. sí. Incluso es interesante, pero en Talamanca votan más en una elección municipal que en una nacional. Wow. ¿Verdad? Que son cantones del país, en Dota. Es interesante porque nosotros ya hemos casi dejado de hablar del bipartidismo, ¿verdad? Sí, claro. Pero si usted repasa la lista de cantones en donde hay más participación electoral en municipales, siguen siendo bipartidistas. Sí. Dota, Acosta. En Zarcero hay pocas candidaturas. ¿no? Curioso. No, Quieren menos, se complicaron menos la vida. Bueno, es interesante. De alguna manera. Es que han logrado hacer el tejido territorial que no es fácil hacerlo. Es interesante. A pesar de que seamos pequeños. Y además es que en esas localidades la gente se conoce bien, sabe quiénes son, claro. Sabe qué tipo, ¿verdad? Usted le va y le pregunta, ¿quiénes son los candidatos de acá? Ah, sí, son familia tal, trabajan en esto, se dedican a esta actividad, así, ¿verdad? Están viven allí. Exacto, juegan en el equipo del barrio, etcétera, o sea, los conocen. Pero en las zonas urbanas, acá ¿verdad? Cerca de Montes de Oca, Goicoechea, Tibás, en donde la participación es muy baja, la gente no lo conoce.
No se conocen. Entonces, si en la política usted no conoce a sus líderes, ¿verdad? A esos liderazgos, es más difícil, lo hace más difícil. Claro. Entonces, en las elecciones municipales, cuando nosotros hacemos el cálculo de cuántas personas van a ir nos dicen que van a ir a votar y que están muy decididas a hacerlo, bueno, eso es, en una elección nacional es como el 65% de la gente, digamos 2 de cada 3 votantes, pero en una elección municipal es el 40%, y raspando, ¿verdad? Le llegamos a 40 y dejando los pelos en el alambre ahí. Porque hay menos entusiasmo, la gente está más indecisa, hay mayor confusión, ¿verdad? Como los partidos no son partidos fuertes, entonces le complican la decisión a las personas. Si tuviéramos partidos fuertes, las personas ya tendrían la decisión tomada a estas alturas, ¿verdad? Ya sabrían qué hacer, no tienen que, ¿verdad?, empezar a preguntar y a informarse, es decir, pero como no es así, entonces, bueno, la gente tiene que irse a buscar con qué elementos tomar esa decisión. Ojo, esto que dice Ronald es muy importante, porque no estamos hablando, ¿verdad?, de una adhesión a la reminiscencia del bipartidismo. No es eso. Lo que sí está claramente estableciendo esto es que a falta de partidos políticos bien estructurados, con buen tejido, ¿verdad?, solventes, esas participaciones, esas adhesiones de los votantes son mucho más complejas, ¿verdad? Entonces no es que aquí estamos diciendo todo tiempo pasado fue mejor, pero lo cierto es que hay una crisis enorme en los partidos políticos que se traduce entonces un poco en la orfandad y el desconcierto con el que se conducen los mismos votantes. Pero además esto que está diciendo don Ronald... con otra amarrada. Pero además esto que está diciendo don Ronald, de que la gente tiene que se le hace más complejo revisar en las opciones que hay, las mismas opciones que se crean tienen un proceso muy complejo. Tienen un proceso para poder establecer y armar la papeleta, cumplir con todos los requisitos del Tribunal Supremo de Elecciones. No le es fácil tampoco a estas opciones nuevas. Además están desfinanciadas porque no hay dinero para los partidos, y los partidos tienen primero que endeudarse para después esperar el reembolso, pero por ejemplo el reembolso del 2022 no ha llegado todavía, siendo ya 2 años después. Entonces los partidos, no, ¿verdad? Los que tienen derecho a deuda, que son muy pocos. Derecho a deuda, que son muy pocos. Y posiblemente algunos no lo van a recibir por irregularidades o demás, ¿verdad? Procesos, digamos, de esa naturaleza. Entonces, esa cancha es una cancha muy complicada. Don Ronald, pero vamos a ver, ¿cuánta gente está dispuesta a ir a participar para poder avanzar un poco en los resultados de la encuesta? Del 45% de la gente. ¿Verdad? Que dice es un número optimista. Es un número optimista, sí, es un número más o menos 10 puntos por encima del nivel real de participación. Entonces, ¿qué sabemos? Que alguna gente posiblemente nos está dando la respuesta políticamente correcta. Exacto, exacto. Por eso decíamos que si nos fuese súper bien, tendríamos un 40% de asistencia a las urnas, pero yo no creo que lleguemos ahí. No, vamos a ver cómo se va. Por el panorama que tenemos, no es muy optimista, ¿no? En el sentido de decir, bueno, ahora sí, entonces ya las elecciones municipales han pasado, ¿verdad?, 6 ciclos y entonces ya ahora la gente participa más y se involucra. No estamos ahí, pero la razón por la cual eso no se da es porque los partidos, la oferta electoral no es una oferta convincente, no es una oferta sólida. Vea, ya hemos pasado elecciones municipales siendo la unidad del partido de gobierno, siendo Liberación, siendo el PAC. Ahora otra alternativa diferente a todas ellas. Y ese panorama no ha cambiado. ¿Qué quiere decir? Que estamos en la misma situación, pero es como esas escenas de la película que son las mismas, ¿verdad? El día de la marmota. La misma escena, el día de la pero con los diferentes actores, que cambian nada más, el reparto cambia de uno y otro, pero es la misma, es el mismo guión, ¿verdad? Sí, las condiciones son las pero mismas. Yo creo que es peor. Cuando digo que es peor es que pese a que dice Boris que es muy difícil armar un partido, no pareciera tan difícil cuando resulta ser que una característica, una impronta de esta elección municipal, además de la baja participación, será sin duda la inmensa cantidad de nuevos partiditos que hay participando y el hecho muy confuso para los votantes, Ronald, de que la gente se va del partido
en el que participó y fue electa como alcalde, alcaldesa o regidora, y se hace un nuevo partido y hace una nueva coalición, y las personas, me lo decían ayer unas amigas de Montes de Oca, tienen un enorme embrollo para saber por quién votar, porque hay candidatos que eran de la Unidad, que ahora son 2, hay del Frente Amplio, que ahora son 2, hay del PAC, que ahora son 2, y entonces la gente no sabe quién representa a qué. Claro, porque entonces ese es el tipo de oferta electoral que estamos, ¿verdad?, teniendo. Cuando eso ocurre, la confusión es mucho mayor, y la gente entra en una situación de parálisis, sí. No entiendo qué hacer aquí. Es el efecto de la familia separada que no sabemos. Sí, hacia dónde inclinarse. ¿Qué sabemos? Que los electores, hay una parte muy grande de ellos, bueno, que no tienen partido, que no tienen esas identidades y esas conexiones. Entonces, cuando se viene una elección, ¿qué hacen? Empiezan a escoger de un lado a otro, ¿verdad? Y son, algunos de ellos los hemos llamado swingers, en español criollo se le diría pancistas. Es gente que se cambia la camiseta cada vez que viene una elección. Eso lo sabemos desde el lado de los electores. Claro. Ahora también, a nivel municipal, sabemos que en las candidaturas sucede un fenómeno muy similar. Un montón de pancistas. Y más extendido, y mucho más extendido. Sí, porque, digamos, claro, como se viene una elección, entonces las personas que están en los cargos de elección, que están en el mando, tienen aspiraciones de continuar en el cargo. Todo político tiene la aspiración de continuar en el poder. Eso es una aspiración muy natural y es, de alguna forma, realista, ¿no? O sea, claro, porque estar en política es para acceder al ejercicio del poder, y una vez que se accede, para retener el ejercicio del poder. Digo, esto no es nada perverso. No, esto es así, don Constantino Urcullo diría, desde Nabucodonosor. Sí. E incluso vean, cuando Maquiavelo escribe El Príncipe, Maquiavelo le dice, uno de sus consejos principales es, si usted está en el poder, usted tiene que evitar a toda costa que sus adversarios se hagan más poderosos que usted. Y esa es la realidad política. Pero entonces, si los partidos no son partidos fuertes, no logran, digamos, atraer a la gente, no logran retener a sus militantes, entonces empiezan a surgir alternativas, ¿verdad?, como estrellas fugaces. Claro, y que tuvieron una decisión del mismo partido. Que se separan del partido. Don Ronald y Vilma, si me permiten contar algo que vi ayer en un debate, como para poder entender esto. Ajá. Era un debate para la Municipalidad del Cantón Central de San José. Entonces habían 4 personas que están aspirando. Don Juan Diego Gómez, de San José Más. Ajá. Don Diego Miranda, de Juntos. Doña Patricia Mora, del Frente Amplio, y doña Denise Echeverría. Juan Diego se salió de... Liberación no estaba. No llegó. Don Mario no llegó. Y además dice que va a ganar. Sí, Juan Diego se separó de Liberación. Ajá. Correcto. Y Diego Miranda se separó del FA. Del Frente Amplio. Y entonces, ante una pregunta de doña Denise, doña Patricia le decía, es que él antes era del FA y ahora no. Pero además... claro, es eso lo que está pasando. Exactamente eso es lo que sucede. Exacto. Que este es el caso muy interesante de San José. Don Diego Miranda hace una gran gestión como regidor del FA. Del Frente Amplio. Así es. Pero cuando vienen las elecciones internas en el ejercicio de control de poder de esa municipalidad. Muchas gracias, pero no le toca. Muchas gracias, pero usted no. Cuando era el que había hecho el desempeño, la carrera, el performance. Exacto. Y entonces no, la candidata es Patricia Mora. Entonces el señor Miranda dice, ya, y si no me quieren me voy, pero me voy y hago un propio partido, ¿verdad? Entonces él está corriendo. Entonces, ¿qué pasa con el Frente Amplio? Se bifurcó. Ellos mismos se provocaron eso. ¿Y qué va a pasar? Que ninguno de los dos va a ganar. En ese caso que decía Boris... Bueno, incluso, digo, no es que esto es súper mal lo que yo estoy haciendo, porque ciencia política uno no tiene que sacar la bola. Lo que pasa es que todo eso contribuye a la posibilidad que el partido en el poder, que en este caso es Liberación Nacional, y que tiene además un heredero de Johnny Araya, que es candidato, que no llegó al debate, a lo mejor consideró que ni siquiera necesitaba participar, o que mejor no se exponía, o lo que sea, tiene más posibilidades de ganar
Incluso en este que caso... los partidos que se descindieron. En este caso que mencionaba Boris, de esa lista que vos leíste, Denise había sido candidata por otro partido. Por otro partido. Cierto. Alianza por San José. Así es. Entonces, ve que, o sea, eso es Alianza por San José, que fue de Johnny Alaya en algún momento. Sí. Entonces, y de los evangélicos. A ese fenómeno se le llama transfugismo político, ¿no? Sí. Son personas que, habiendo sido electas por un partido político, ¿verdad?, ejercen su cargo, algunos de ellos fueron reelectos incluso, pero luego migran hacia otras agrupaciones políticas. Entonces, la frase que antes decíamos, ¿verdad?, esta frase filosófica, pienso y luego existo, ¿verdad? Hay que decir, fundo un partido y luego existo. Y luego soy. Y luego vuelvo. Claro, y luego vuelvo, y luego me voy. ¿verdad? Y esa confusión está en todo el país. Claro, En todo el país. La jefa de la fracción oficialista, la señora Cisneros, decía, ahora tenemos vehículo propio. Ahora sí. Ya no vamos en taxi alquilado, ahora vamos en vehículo propio, dejan Progreso Social, se va para Costa Rica Manda y ahora dicen, no, yo no soy de Costa Rica Manda, no autorizo que me usen la foto, ya yo no quiero avalar a nadie. Entonces, imagínense la confusión de los electores, sean adherentes del partido de gobierno o sean de cualquier otro, ¿verdad? ¿Cómo le exigimos a la gente? Sí, así es. ¿Verdad? Eso que estoy diciendo, el Tribunal Supremo de Elecciones dirá, por favor, no, si la idea es que la gente participe, pero ¿cómo le decimos a la gente que participe si no entiende nada? Vean, yo he sido súper orgullosa de mi cantón, de Curridabat. Aquí no hay un cisma. Y hay un cisma. Un montón de veces. Bueno, el partido de Curridabat por 20 años, ¿verdad? Que ha sido siglo XXI, se escindió por completo, se pelearon unos con los otros, se fue la dirigencia tradicional. Díganme ustedes en lo que yo quedé, absolutamente impactada, y ahora no sé por quién voy a ir a votar el domingo. Los partidos políticos tienen que evitar convertirse en estrellas fugaces de la política, ¿verdad? ¿Por qué? Porque todos los partidos atraviesan por lo que les está sucediendo a Curridabat siglo XXI. O sea, esas crisis partidarias y esos sacudones, esas sacudidas. Ahora, algunos de esos partidos logran atravesar por esos periodos de crisis, ¿verdad? Y entonces, bueno... Se mantienen, se renuevan, vienen, ¿verdad? Eso ocurre. Hay otros partidos a los que no. Y el tema es que el índice de mortalidad de partidos políticos en Costa Cuca es muy alto. Índice de mortalidad. Muy alto, ¿verdad? Porque hay muchos aparecen. Véanlo así. Si hacemos la lista de cuáles partidos políticos nacionales, ¿verdad?, compitieron en las elecciones del 2022, hace 2 años, y ahora no tienen ninguna candidatura inscrita. No es que no se las avalaron, no, es que no presentaron candidaturas. Vean la lista que está ahí. Movimiento Libertario, Restauración Nacional, Integración Nacional, PIN, El PASE. Todos esos partidos han estado en el Congreso, incluso algunos de ellos han llegado a segundas rondas y hoy día no están compitiendo en una elección municipal, que es 2 años después de... Entonces, y en cambio hay otros partidos que nunca han llegado a segunda ronda ni a considerarse nacionalmente potables, pero que se convirtieron en divisas, vehículos útiles, como tener un carrito del año 90 que todavía funciona muy bien, o del 87 que funciona muy bien, y ese es el caso típico de ese partido Nueva Generación. Se convirtió en un taxi que todavía funciona para algunos. Por eso hay muchos tipos de partidos. Cosa más rara. Cada vez tenemos más tipos de partidos, ¿eh? Hay más diferencias entre ellos. ¿Por qué? Precisamente por esta explosión de partidos. Claro. Pero la gran paradoja es, con tantos partidos políticos, con todos ellos tan diferentes, ¿verdad?, con tantos aspirantes a diferentes cargos, no tenemos niveles de participación más altos. Más bien la gente se está desilusionando cada vez más de la política. ¿Será por ese Participa picadillo? menos. Sí. Nueva Generación se convirtió en la casa de muchos tránsfugas. Exactamente. O sea, eso ha sido. Sí, la gente se sale de Liberación, se sale de la Unidad, se sale de cualquier partido y se va y se mete ahí. O
como en el caso de Escazú. Ahí se hizo en esa agrupación el alcalde. Ahora resulta que no se puede reelegir, pero tiene su delegado, su designado, su heredero. Su heredera. En otro partido político. Sí. Y dicen que también tiene muchísima opción de salir. Entonces, Eso es lo que hace tan diferente. Eso es lo que hace tan diferente a las elecciones municipales. Sí. A cada una de las elecciones municipales en este país. Lo que sí es cierto, vamos a hacer la segunda pausa, es que con ese panorama, con esa definición así, variopinta, compleja, los que vayan a votar son los que van a elegir. Los que decidan ir a votar en ese mundo, en ese microcosmos de esos su 84 cantón, microcosmos. es la gente que va a decidir sobre todas esas divisas que tienen ahí. Los que vayan yo puedo decir, no, yo no voy a ir porque esto está muy difícil. Bueno, ya entonces decidirán otros por mí. Sí. Vamos a la pausa y vamos a ver qué elementos se consideran para ir a participar. 100.000 más otros 100.000. Sí, 200.000. Deja de hacerle números. Con Expo Vivienda Mutual, comenzá a construir tu hogar soñado. Precalificación en tan solo 24 minutos y aprobamos tu crédito en 15 días. La cuenta perfecta. Visita nuestras sucursales o escribirnos por WhatsApp al 2437-1008. Así que, deja de hacerle números, porque en Grupo Mutual cada sueño cuenta y lo conseguiremos juntos. Aplican términos y condiciones. Más información en nuestras redes sociales. Los amaneceres en esta época del año tienen un tono azulado, matizado de blanca niebla que pinta de rojo las tardes en las puestas de sol en las playas de Costa Rica. Verano Colombia. 100.000 más otros 100.000. Sí, 200.000. Deja de hacerle números. Con Expo Vivienda Mutual, comenzá a construir tu hogar soñado. Precalificación en tan solo 24 minutos y aprobamos tu crédito en 15 días. La cuenta perfecta. Visita nuestras sucursales o escribirnos por WhatsApp al 2437-1008. Así que, deja de hacerle números, porque en Grupo Mutual cada sueño cuenta y lo conseguiremos juntos. Aplican términos y condiciones. Más información en nuestras redes sociales. Colombia. Con un país en sintonía, 8:40 de la mañana. La política es un reflejo de la sociedad y los políticos, las personas que participan en ese campo, ¿verdad? Minado, son personas iguales que usted y que yo. Solo tienen esta vocación de participación política y ahí se meten entonces a luchar en esa arena. Pero no es que hay tal cosa como que vienen de otro, eso dicen siempre Rothschild, ¿verdad? No vinieron de otro planeta. Son de nosotros, son nuestra representación. Son vecinos. Con todo lo bueno y lo malo que nosotros podamos ver en ello, porque también hay gente, Ronald, que dice, es que esto es así porque es en la política, pero es que así somos. No. La política es así. Es así. ¿Verdad? La política y nosotros somos así. Y todos somos así, exacto. Sí, todos somos así, de una u otra manera. La diferencia es que nosotros no aspiramos a esos cargos. No tenemos una banderita. Otras personas sí, exacto. Pero bueno, uno va a las comunidades y lo ve. Hay gente que trabaja por las comunidades, que se involucra, que quiere cosas diferentes, mejores, y que tiene esos sueños y esas aspiraciones. Y otros que no trabajamos, pero nos gusta criticar lo que están haciendo o no en el cantón, o en la comunidad, o en el país. Sí, ¿verdad? sí. Y es meritorio. Yo sí digo que es meritorio que haya participación. ¿Qué aspectos considera la gente para elegir eso? Y lo otro, ¿es una especie de refrendo de lo que hay? Bueno, es interesante porque, como es una elección territorial, ¿verdad? Es una elección municipal en cada cantón. Entonces, como las realidades son tan diferentes, ¿verdad? Imagínense lo que es una elección, tomar una decisión en el cantón de Belén, que hacerlo en el nuevo cantón de Puerto Jiménez. Bueno, es que son realidades muy diferentes, son muy distintas. Las personas en Monteverde que van a elegir a su primer alcalde municipal ya han tenido experiencia nombrando a un intendente, porque antes eran, ¿verdad?, un consejo municipal de distrito. Entonces, digamos, las realidades son tan diferentes. En San José solo vota el 25% de la gente. ¿Qué es lo que ocurre? Si usted tiene muchos partidos, un picadillo, como decía Boris ahora, un picadillo de partidos, algunas papeletas son así.
¿A quién favorece eso? Bueno, favorece a los que tienen a los que arrastran un poquito más. Sí, claro. A los que arrastran un poquito más. Por eso en San José se dice que favorece mucho a Liberación, porque Favorece tiene mucho a los- arrastre y tiene clientelismo. Digamos, favorece a los que arrastran un poco. ¿Por qué? Porque las elecciones municipales son así, se deciden, ¿verdad?, sobre los asuntos locales. Y cuando le preguntamos a las personas cuáles temas, digamos, considera usted para tomar la decisión, aspectos como el partido, el candidato son menos relevantes. Son las propuestas relacionadas con la comunidad, los temas locales. Eso es lo que la gente necesita escuchar, ¿verdad? Y escucharlo, digamos, de los partidos, de esos liderazgos distintos, diferentes. Hay comunidades que, ¿verdad? Algunas de ellas tienen varios años siendo controladas por la misma persona, el mismo partido, y hoy día la elección es abierta, y es abierta en el sentido de que vendrán cambios, ¿verdad? ¿Quiénes son los que están aspirando a sustituirlos? Bueno, algunos de ellos tienen carrera política, ¿verdad? Han ocupado otros cargos. Sí. En algunos cantones del país, por ejemplo, en Jiménez, en Cartago, si uno revisa la lista de aspirantes a la alcaldía, ninguno de ellos ni de ellas ha tenido un cargo en el pasado en la municipalidad. Me refiero a alcaldías, vicealcaldías o regidurías. Cero experiencia. Cero carrera. Pero estamos y de pronto hablando, la gente dice, no, yo prefiero eso porque yo ya no quiero, el que claro, estuvo no me gustó. Pero puede ser que también la gente diga, bueno, pues entonces queremos caras nuevas. ¿Sí? ¿Y cómo hacemos para equilibrar esas ambiciones, esos deseos? De gente que con experiencia o caras nuevas. Bueno, es un intercambio, ¿verdad? Es como algo que usted tiene que poner en la balanza. Pues la oferta electoral que tenemos es muy amplia, son muchos partidos políticos, muy debilitados todos ellos, y la gente no está conectando con esas opciones. Y ya sabemos que los partidos oficialistas tienen problemas para traducir su apoyo, alto o bajo. En el pasado algunos de esos apoyos fueron bajos hacia el partido oficialista, llegando a una elección municipal. Al presidente Chávez hoy conserva un apoyo importante, pero eso no se refleja en la elección municipal. No está haciendo que más personas estén interesadas por la elección, que estén más motivadas para ir a votar. Y además, como dije al principio del programa, el partido del presidente o los partidos del presidente dejaron la cancha libre a sus adversarios. En la mejor oportunidad que tenían para armar una base electoral. Sí. Y luego tienen una gran dispersión de mensaje, una gran contradicción que no les ayuda en nada. Entonces, si el referendo, sí, tiene que ver, pero con los asuntos locales. El referendo en la comunidad, de los asuntos locales. Claro, por eso yo decía que cuando uno tiene un partido que ha gobernado bien, pues uno dice, bueno, y ahí vamos a ver, ¿para qué vamos a cambiar si las cosas están bien? El problema es cuando esas estructuras se debilitan a lo interno y se fragmentan, y entonces, vamos a ver, generan desconcierto en los electores del cantón respecto de ahora a quién voy a apoyar, ¿verdad? Y eso es muy complejo. Cierto es que hay comunidades en donde la organización, el tejido social todavía permite hacer debates y que las personas se acerquen a conocer las candidaturas, las nominaciones, porque es algo que necesariamente debe hacerse en el nivel local. Hay 3 tipos de cantones en esta contienda. A ver. El primero es en donde no hay reelección porque no es posible, ¿no? O sea, está el impedimento, que es decir, San José, digamos, son 46, ¿verdad? San José, incluso Montes de Oca es uno de ellos. Montes de Oca es uno de ellos. Y bueno, la lista es amplia, 46 casos. San Rafael en Heredia, ¿verdad? Cantones sin reelección. Cantones, ese es un primer grupo. Entonces hay que poner el ojo. ¿Quiénes van a ganar esos cantones? Sí. ¿Va a significar la continuidad del mismo partido, pero otra persona? Esa es la gran pregunta, ¿no? ¿O no? ¿Cuál es otra condición? El segundo tipo de cantón es en donde sí hay posibilidad de reelección de las actuales alcaldías, porque solo tienen uno. Que solo tienen un periodo anterior. Son 28. Son 28 casos, ¿verdad? Y ahí sí hay un referendo. Y ahí hay que poner el ojo, pero la pregunta cambia. La pregunta es, ahí vamos a tener mayor cantidad de es decir, quien gane va a ser quien está en el cargo o no. Si es así, sería un referendo. Ajá, ¿verdad? en esos casos. En esos casos en particular. ¿verdad?
Tipo referéndum. Tipo referéndum. Y después está la otra categoría de cantón, la tercera, que es en donde a pesar de que no hay un impedimento para la reelección, las actuales autoridades no están compitiendo. Que es el caso, digamos, de Curridabat, que ahora lo mencionabas. Sí, el alcalde actual no está para la reelección y podría haber estado. Y podría haber estado, pero por otros factores, pues no lo está. Entonces ahí la pregunta... Por la decisión política que se presentó. Exacto. Entonces ahí la pregunta también cambia otra vez, ¿verdad? Porque ahí la pregunta es, bueno, ¿y entonces ahí quién? Si habiendo posibilidad de que se diera la reelección, no, ¿verdad? Los actuales no tienen esa aspiración y ambición, entonces, bueno, ¿quién va a entrar ahí? ¿Verdad? Todas las monedas están en el aire. ¿Y dónde poner los ojos? Bueno, casos como, por ejemplo, Sarchí, ¿verdad? Que es controlado por un partido como cantonal. Ajá. La pregunta es si Sarchí va a seguir Santa Cruz, ¿verdad? Nicoya, por ejemplo, que son partidos están bajo dominio de un partido cantonal. Bueno, el caso de Curridabat, que es el más emblemático, el más viejo, el único que ha logrado ganar una alcaldía de manera consecutiva. Es un caso, o sea, sí. Ahí Liberación y la Unidad no han tenido chance de nada. No, Liberación, la Unidad, el PAC, el Frente Amplio, nadie ha podido destronarlo. Ahora los de Curridabat tenemos que tomar una decisión difícil, compleja. Vamos a ver, don Ronald, ya casi nos vamos. Esto ha sido muy interesante. El viernes vamos a continuar con este tema. Y vamos a entrarle un poco más a otros detalles de la encuesta porque es un estudio muy rico. Hay un asunto que me preocupa y es que hay, aunque mayoritario apoyo a las decisiones del Tribunal Supremo de Elecciones, pues 53% de la gente muestra su apoyo a las decisiones del tribunal, hay una cada vez mayor rechazo a las elecciones del tribunal. Eso no es sorprendente en el sentido que parece ser parte de toda esta polarización que vivimos, pero sí es una llamada de atención. Sí, porque hay algunas señales. Vamos a ver, cuando uno está analizando estos fenómenos políticos, uno primero tiene que detectar aquellas señales que pasan casi desapercibidas, ¿verdad? O sea, que puede ser que sean como un indicio por acá, otro por allá. Entonces, después, cuando uno empieza a juntar los elementos, se da cuenta de que, como sociedad, da la impresión, y esto es primero es algo que queremos comprobar en el futuro o refutarlo, da la impresión de que nos estamos moviendo ya hacia ser una sociedad más polarizada desde el punto de vista político. ¿Por qué? Bueno, porque algunas reacciones de las personas a estas decisiones ya no pasan por el criterio de si lo evalúo bien o mal o regular. No, ahora más bien entran en juego otros factores, como el amor y el odio hacia los líderes, hacia los grupos, hacia los partidos, hacia las personas. Y entonces el juicio político se vuelve castigo o premio, ¿verdad? Premio o castigo, eso es lo único. Entonces, estas decisiones o la posición de las personas sobre esas decisiones da la impresión de que se está entrando en esa fase ya. Claro. Dejando el plano racional para llevarlo a otros planos. Sí, digamos, es que las decisiones se pasan más por el amor y el odio que por otros factores, digamos. De comprensión, de análisis, de reflexión. Sí, o de evaluación. O de evaluación, sí. Don Ronald, ¿será posible que conversemos en unos días, en unas 2 semanas, o después de que veamos un poco lo que pasó? Sí, me gusta mucho ese seguimiento. Nos quedan 3 minutos nada más. Estábamos diciendo que los electores de Goicoechea, Tibás y Moravia van a una elección. Bueno, no sé si ya de aquí al domingo se habrá resuelto, esperaríamos que sí, el tema de la crisis del agua, y eso va a marcar mucho el ánimo, aunque se trate de un problema que es del Instituto de Acueductos y Alcantarillados y del Ministerio de Salud y tal, pues eso afecta. Y justo ahora estaba viendo que la candidata, alcaldesa actual y candidata a vicealcalde del Partido de Liberación Nacional, está llevando un cisterna de agua directamente a su casa, y claro, yo no sé, pero eso terrible, se ve fatal. Sí. En todo caso, todos esos elementos cuentan en un momento donde hay un ambiente tan candente y una crisis en proceso que además se va a ver reflejada
para otros cantones en cuanto a sus racionamientos de agua y que ha generado todo un cisma, pero que, eso no se mide en la encuesta, hace, y por eso los 2 minutos que le quedan, don Ronald, para que nos diga por qué el presidente de la República sigue teniendo una popularidad tan solvente, y ojo que no estamos hablando del manejo de la crisis de agua, que eso es después, a estas alturas de la gestión. Sí, esa es otra pieza de ese escenario polarizador, ¿verdad? Porque cuando las crisis por las que atraviesa un gobierno, ¿verdad? Cualquier gobierno, no tienen un impacto necesariamente, no mueven la opinión pública, ¿verdad? Ya sea hacia arriba o hacia abajo, estamos en presencia de un tipo de apoyo que es diferente, de un tipo de apoyo hacia el mandatario o hacia el gobierno que es de naturaleza distinta. ¿A qué se parece? Se parece, por ejemplo, al respaldo que tienen en este momento, o que han tenido por lo menos los últimos 2 mandatarios en los Estados Unidos, Joe Biden y Donald Trump, que es como un apoyo muy plano, ¿verdad? Es decir, los que ya lo apoyan, lo siguen apoyando, y los que ya lo rechazan, lo siguen rechazando. Y no los mueven de ahí. Las variaciones son pequeñas. Ahora, estamos en presencia de eso en Costa Rica. Aún es muy temprano para decirlo de esa manera, pero puede ser que estemos viendo los primeros indicios de algo así. Sí, ya hay señales. ¿Qué necesitamos para comprobar o refutar esta idea? Decir, bueno, sí, se trata de esto, o no, ¿verdad? Bueno, que el tiempo pase y poder ver cómo se van moviendo esas dinámicas, ¿verdad? Nuevamente, si es un tipo de apoyo distinto, tenemos que, digamos, identificar, bueno, cuál es ese apoyo y cuáles son las bases, digamos, de ese apoyo. Y si no lo es, pues entonces explicar el por qué no. Sí, pero para eso necesitamos más estudios. Pero se puede constituir, claro, en un fenómeno, digamos, de adhesión, de respaldo, independientemente de los éxitos o las debilidades o los hierros de la gestión. Muy personalista. Así es ese amor y odio a la persona o al líder, ¿verdad? A ese liderazgo. Sí. Como la reelección de Donald Trump. Como la reelección efectivamente. Posible de Donald Trump. Por eso es que es bueno tener esos otros laboratorios en donde mirar, porque la pregunta es, digamos, si nos vamos a llegar a parecer algo así. Hay que compararse con las democracias. Aún no estamos ahí. Hay que compararse con las democracias. Sí, aún no estamos ahí, pero hay que empezar a leer un poco distinto este tipo de fenómenos para ver esos comportamientos. Y además con una ciudadanía cada vez más vigilante, porque ahora que vimos el caso de doña Irene Campos en Guadalupe. Ayer en los noticieros estaba en la marcha apoyando a los vecinos y estaba circulando por redes sociales el video que refiere Vilma del cisterna acomodándose en su casa para llevarle el agua. Sí, eso es no medir nada, no entender nada, qué poca sensibilidad. Y cómo afecta esto entre lo que se hace y lo que se dice y se hace, como doña Marta Esquivel, que lleva guardaespaldas a la Asamblea Legislativa y luego está saliendo de un bar en la noche sola y se monta en el carro. En el carro oficial. En el carro oficial que la está esperando a las horas de la noche y ahí no tiene guardaespaldas. Perdón, Ronald, los hechos contra las emociones. Ahora ustedes hablaron de que puede ser que esta situación de la crisis del agua afecte el domingo. Bueno, pero también empieza el curso lectivo. Además. En pocos días. Sí. Que eso no es poca cosa, ¿verdad? Los centros educativos empiezan a... Mañana hablamos de la crisis del agua, por supuesto, y el viernes seguimos hablando de elecciones. Qué interesante, Ronald, muchísimas gracias. Si quieren ver la encuesta, entonces muy fácil, porque van ahí a ciep.ucr.ac.cr y ahí tienen todos los detalles. Nos quedaron muchísimos sin ver, pero queríamos hacer un análisis comprensivo, no solamente cuantitativo, estadístico. Gracias a Ronald Alfaro y a ustedes también. Hasta mañana. Buenos días. Chao. Hablando claro, con Vilma Ibarra en Colombia. Hablando claro. Este 2024 arranca tu viaje hacia el progreso.
El camión de los ticos está listo para hacer crecer su negocio. Kia K2500 doble cabina 4x4 disponible para entrega inmediata y para cualquier negocio. ¿Qué esperas? Visita nuestras sucursales Kia en La Uruca, Escazú, Heredia, Liberia y San Carlos y aprovecha el plan de mantenimiento por 3 años gratis. ¡Te esperamos! Este y todos los sábados a las 9 de la mañana, Constru Radio, el primer programa de construcción en la radiodifusión costarricense. Todo lo que usted necesita saber sobre construcción. Constru Radio, para construir mejor. Constru Radio, para construir mejor. Constru Radio, para construir mejor. En las elecciones municipales siga estos consejos. Lleve su cédula en buen estado. El uso de dispositivos electrónicos en el recinto secreto está prohibido. Las papeletas se le entregarán abiertas. Verifique que no tengan marcas y que al dorso estén